Presentamos Foco de Orientación Cristiana, un programa dirigido por el pastor y profesor Reverendo Silverio Manuel Bello Valenzuela. Foco de Orientación Cristiana es un programa con un enfoque integral de orientación teológica, adaptado a nuestro contexto histórico, con la finalidad de reorientar a los creyentes de hoy a través de una exégesis bien trazada y entendible, fundamentada en los sagrados principios de fe y de conducta, a la luz de cómo lo presenta la Biblia, como bendita y sacrosanta Palabra de Dios. Nuestro tema para el momento, la historia más triste con el final más feliz. Hace más de 2000 años que en la historia de la humanidad se produjo la escena más triste que nunca antes se había dado sobre el planeta Tierra. Hubo un hombre que al ver las vicisitudes y desesperación por las que atravesaba su pueblo y por ende toda la humanidad, quiso venir para poner fin definitivamente a las calamidades de los terrícolas. Él vino a su misión, a lo suyo, pero los suyos, su gente, su pueblo, su nación, no lo recibieron. Él anduvo por su tierra, recorriendo junto a un número reducido de personas, montes, colinas, aldeas, villas, campos y ciudades, llevando un mensaje de esperanza a los desesperanzados, un mensaje de consuelo a los desconsolados, un mensaje de paz a los que tenían sus corazones atribulados, un mensaje de luz a los que andaban en tinieblas y un mensaje de amor a quienes el odio y el rencor los dominaba. En su recorrido, los que estaban trabajados y cargados les brindaba descanso. A los que estaban enlutados con un negro manto de tristeza y debilidad, les llevaba el confort y la fortaleza. Con su mensaje iba por doquier, llevándoles ánimo y aliento a los desanimados. Corría por doquier, llevando sanidad a los enfermos, liberación a los cautivos por el diablo y sus demonios, a los cojos y paralíticos, poniéndolos a caminar correctamente. Ese mismo personaje a los hambrientos alimentaba de una manera milagrosa. A los pobres y menesterosos les transformaba sus vidas y los ponía a vivir con dignidad. A los cautivos les daba y les ofrecía un cambio de vida presente y también para el más allá. Por sobre todo, sin un ejército que le siguiera, salvo 12 hombres a quienes él llamó para que le siguieran. Fue un hombre poderoso que pudo pisar a esta tierra como nadie antes ni después pisará. Con su poder y autoridad venció a Satanás con todas sus legiones de demonios. Venció al mundo, venció al pecado, pero también venció a la muerte. En cuanto a su carácter y su personalidad, durante su vida en la tierra, ese personaje fue un hombre manso y humilde de corazón. Su amor y compasión por ayudar a la gente fue sin igual. Fue un individuo santo, probo e inmaculado. Fue tentado en todo, pero sin pecado y sin faltas algunas que pudiera cometer. Bueno, ya saben a quién me refiero. Hablo de Jesucristo, el Hijo de Dios, el miembro de la Santísima Trinidad, el segundo miembro, pero igual a Dios en todo. El que vino como Cordero de Dios a quitar los pecados del mundo, según
dijo Juan el Bautista, Jesucristo no fue un personaje cualquiera. Cuando Adán y Eva allá en el Edén pecaron, que por ellos la muerte física y espiritual pasó a todos los hombres, Dios tenía provisto un plan B para redimir y salvar a la humanidad. Ese plan Dios lo cumpliría con su Hijo, nacido de una mujer en la postrimería de los tiempos. Pero no cualquier mujer, mucho menos se cumpliría esa redención en cualquier hijo. Así Dios lo determinó cuando en Génesis 3:15 le dijo a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por lo que dijo Dios, nos damos cuenta que la vida de ese Hijo Redentor estaría sometida a un proceso crucial en su vida terrenal. Sobre la bendición que sería para su pueblo y para el mundo, es narrado en las Escrituras. Vendría de la simiente de la mujer. El profeta Isaías habló por inspiración divina sobre ese divino acontecimiento. Mas no habrá para siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban de sombra de muerte, luz resplandeció sobre él. Ese pasaje lo encontramos en Isaías capítulo 9, los versículos 1 en adelante. Y dice también en el 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, la simiente de la mujer, Cristo, a la cual Satanás iría a herir en el calcañar, la simiente de Satanás, pero que Cristo, simiente de la mujer, heriría a Satanás en la cabeza. Oiga bien, en la cabeza. Al drama del Calvario se refirió también Isaías, cerca de 2040 años antes de suceder. Pues él escribió en el capítulo 53, los versículos 3 al 6 de su libro, lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa escena tuvo lugar hace más de 2000 años. Ciertísimamente, aunque en la cruz el diablo hirió a Cristo en el calcañar, pero no fue una herida mortal como se llegó a creer él. Esa es la serpiente antigua que nos habla la Biblia. Satanás, el diablo. Cristo, con su muerte en la cruz y con su resurrección de entre los muertos, el diablo fue herido en la cabeza. Fue herido con un golpe mortal, un golpe que fue definitivo y eterno que recibió allí. Y como dice el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y ese castigo él lo sufrió en la muerte
en su muerte en cruz. Por ese castigo, por ese sufrimiento, fuimos nosotros curados. Esa es la historia más triste, pero con el final más feliz. Esa real victoria de Cristo en la cruz, junto a su resurrección de entre los muertos, tiene una serie de referencias bíblicas concatenadas que tratan desde el Génesis 3:15, que ya vinimos tratando, y que culminaron en Hechos 6:11, cuando nuestro divino Redentor ascendió hacia los cielos. Fue la historia más triste del mundo, pero con el final más. Con nuestro tema, la historia más triste con el final más feliz. Hace más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo, el protagonista central de esta historia, bajó desde el cielo a la tierra. Dejando su trono eterno de gloria, fue concebido en el vientre de su madre María, y por obra y gracia del Espíritu Santo, fue así que, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. Luego se humilló a sí mismo al nacer en el pesebre. La historia de su ministerio terrenal a favor de la humanidad lo resumió el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, el centurión romano, cuando dijo lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:46. Ese Jesús fue el traicionado por Judas Iscariote, uno de los 12 de sus mismos discípulos. Fue Jesús, el mismo que en la vía dolorosa caminó hacia el Calvario, siendo golpeado, ultrajado, maltratado, vituperado y humillado por la multitud profana, hasta subir al Gólgota y allí ser crucificado. Fue ese mismo a quien los clavos punzantes traspasaron sus manos y sus pies en el madero. Fue el mismo a quien los soldados romanos traspasaron su costado con una lanza aguda. Fue contra aquel hombre santo a quien la multitud enardecida de odio y rencor escupía su rostro y vociferaba: ¡crucifíquenlo! Fue ese mismo santo inocente que desde la cruz, antes de morir, pronunció su última palabra, diciendo: consumado es. Fue por el horripilante crimen escenificado en la cruz que la misma naturaleza protestó, porque dice la Escritura: la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, las rocas se partieron y aún se abrieron los sepulcros, y muchos muertos o cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y recorrieron la ciudad y aparecieron a muchos. Fue cuando entonces las mismas autoridades religiosas y romanas se dieron cuenta que a quien habían crucificado era al Hijo de Dios mismo, pero ya era muy tarde. Jesús fue sepultado. Hubieron 3 días de silencio sepulcral. Los discípulos y los demás seguidores estaban turbados, confundidos, tristes, y el diablo estaba contento porque creía que había vencido. En Lucas capítulo 24, versículos 1 al 6, encontramos la referencia escritural del Cristo resucitado. El domingo muy temprano, unas discípulas de el crucificado fueron a la tumba a llevarle especias aromáticas. Fueron allí porque creían que todavía estaba en el sepulcro, todavía estaba el cuerpo del que fue crucificado allí.
se sorprendieron cuando encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Entonces entraron a la cueva y no encontraron el cuerpo de su divino maestro, mientras que aquellas mujeres estaban muy perplejas y tristes, pensando que alguien se había robado el cuerpo del Señor Jesús. Grande fue su sorpresa cuando de repente 2 ángeles les aparecieron y les preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y enseguida dijeron: no está aquí, ha resucitado. En nuestro mensaje hemos hablado sobre la historia más triste con el final más feliz. Este final feliz concluye con el ascenso de Jesús a su trono de gloria. Pues luego de que nuestro Señor fuera resucitado, estuvo 40 días con sus discípulos, instruyéndolos sobre cuál sería la misión de ellos y la misión de la iglesia en la tierra. Al final de sus instrucciones presenciales para sus discípulos, ya se acercaba el momento para ascender a su trono celestial, para estar sentado al lado de su Padre celestial. Ese acto final nos lo narra Lucas en Hechos 1, 9 al 11, que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando ellos, con los ojos puestos al cielo, estaban, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En conclusión, en medio de la crisis pandémica que vivimos en este momento y en medio de cualquier otra situación crucial que nos tocare atravesar como consecuencia de los males que nos azotan y nos amenazan, sea que nos tocare morir ahora o que venga el Señor Jesucristo a levantar a su iglesia como así lo prometió en su palabra, por sobre todo debemos mantener firme, viva y activa y anclada nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y en nuestro Salvador Jesucristo. Maranata, Cristo viene. Hacia adelante, hermanos y hermanas, porque Cristo está a la puerta. Esta ha sido la presentación de Foco de Orientación Cristiana. Su productor, el pastor y profesor Silverio Manuel Bello Valenzuela, se despide esperando que el tema de hoy les haya sido de mucho provecho para su vida espiritual. Si desea comunicarse con nosotros, diríjase al siguiente correo electrónico: silveriomanuelbello@hotmail.com, o dirigirse a mi teléfono, que es el mismo WhatsApp, 809-697-0287. Ahí podrá conseguir información sobre cómo adquirir los libros que hemos escrito, como las conferencias tanto en Word como en PowerPoint y otros